Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Adán Narcía de Consultoría INSICON y hoy vamos a conocer cómo realizar el proceso del cálculo de aguinaldo en Compact y nóminas. Antes de empezar con este proceso directamente en el sistema, es importante considerar estos tres puntos. ¿Cuántos días de aguinaldo se van a entregar en la empresa? De acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, lo mínimo son 15 días de aguinaldo que se tienen que entregar para aquellos colaboradores que hayan trabajado los 365 días y para aquellos que hayan trabajado menos de 365 días, se les debe de pagar de acuerdo a lo proporcional. Luego tenemos que considerar en qué periodo de la nómina se va a calcular el aguinaldo. Para eso debemos de considerar si será en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un periodo ordinario aparecerá el concepto de aguinaldo en conjunto con los conceptos ordinarios como sueldos, bonos, comisión. Y en el caso del periodo extraordinario, solamente será un recibo con dos conceptos: el concepto de percepción de aguinaldo y el concepto de deducción de ISR. El otro punto que debemos de considerar es con qué artículo de la ley de ISR se va a realizar el cálculo de retención. Esto si será de acuerdo al artículo 96 de la ley de ISR o con la opción que nos brinda la autoridad de acuerdo al reglamento del artículo 174. Bueno, vámonos directamente al sistema. En este momento yo me encuentro en una empresa la cual está en el periodo 23 que abarca del día 1 de diciembre al día 15 de diciembre de 2020. Y vamos a ejecutar el proceso del cálculo en un periodo ordinario. Y luego vamos a ejecutar este proceso en un periodo extraordinario. Bien, vamos para allá. Para realizar el cálculo del aguinaldo, nos vamos a dirigir a la barra de menú, procesos, aguinaldo, nos mostrará la ventana cálculo del aguinaldo. En esta ventana del cálculo del aguinaldo nos va a mostrar 4 puntos. Número 1, el periodo que interviene. Número 2, las incidencias que se descuentan de los días trabajados, como pudieran ser faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo o alguna otra incidencia. Si en este caso vamos a agregar la incidencia, nos tenemos que ir al botón agregar del punto 2 y buscar las incidencias que vamos a agregar para descontar de los días trabajados. En este punto nosotros no vamos a agregar ninguna incidencia. Luego nos pasamos al punto 3, que es el punto más importante. ¿Con qué artículo vamos a calcular la retención de ISR por la percepción del aguinaldo? Es importante mencionar que aunque en el sistema me muestra artículo 142, como tal ya no existe ese artículo, es el artículo 174 del reglamento de la ley de ISR. Sin embargo, no se ha hecho el cambio, pero el procedimiento y el cálculo lo hace de forma correcta. ¿Sale? Entonces, para que no nos vayamos a confundir. Y sí, también vamos a calcular con el artículo 96. Si yo selecciono que vamos a calcular con el artículo 142, solamente me está mostrando los conceptos que se van a agregar: aguinaldo, que es el concepto 24, y el concepto de deducción 43 y ISR artículo 142. El nombre de la descripción del concepto lo podemos cambiar, no hay ningún problema. Y luego nos da la otra opción si queremos calcular con el artículo 96 y nos muestran los conceptos que van a intervenir. En este caso, yo voy a realizar el proceso del cálculo del aguinaldo con la modalidad para que me calcule el ISR con el artículo 142. Nos vamos a la opción que dice procesar y en esta
opción nos va a mostrar los días que le corresponde al empleado. Aquí no me ha indicado cuánto se le va a entregar de dinero, solamente me está indicando los días que le corresponde de aguinaldo. En esta ventana nos dice cuántos días de aguinaldo, tipo de periodo, días de trabajo, días restantes que faltan para que termine el año, total de días laborados ya con los 16 días restantes y tipo de prestación. Luego nos vamos al botón calcular. En este momento le vamos a decir que me calcule a todos los empleados del periodo. Y aquí me estará mostrando ahora el importe a entregar por concepto de aguinaldo. Son dos pasos. Número 1, procesar para que nos indique los días de aguinaldo que le corresponde al empleado. Y luego, número 2, botón calcular para que me indique el importe a entregar por concepto de aguinaldo. Una vez que nos da estos valores, podemos exportar la información a Excel para que nos quede como una hoja de trabajo más adelante. Y aquí nos muestra este pequeño reporte. Es una bitácora en otras palabras. Cerramos el Excel, cerramos la ventana cálculo del aguinaldo y vamos a dar en la opción prenómina. Listo, ahora me está mostrando la columna aguinaldo y la columna ISR artículo 142. Estas dos columnas no van a aparecer de forma automática, hay que agregarlas. ¿Cómo agregamos? Muy sencillo, con la tecla F7 nos estará mostrando la configuración de prenómina. Vamos a quitar esos dos conceptos y le vamos a dar a aceptar. Así es como vamos a estar viendo nuestra prenómina sin estas dos columnas. Ahorita les voy a mostrar cómo agregar esas dos columnas para que las podamos ver acá en la prenómina, que es como una lista de raya tabular. Listo, vamos a darle F7. Buscamos, ordenamos por número los conceptos y buscamos el concepto de aguinaldo, que es el 24. Le damos doble clic o seleccionamos y con la flechita los pasamos al apartado de conceptos en la prenómina. Luego nos vamos a la pestaña deducciones, buscamos el concepto de ISR artículo 142, que es el número 43. De igual forma seleccionamos y clic en la flechita. Y aquí vamos a ordenar, el neto lo vamos a dejar al final. Le damos a aceptar y desea grabar la nueva configuración, le vamos a dar clic en el botón sí. Y en este momento me estará mostrando la columna de aguinaldo y la columna de ISR, artículo 142. Listo. Así de sencillo es calcular el proceso de aguinaldo en una empresa. Hasta aquí no hemos terminado porque es importante considerar. Si yo entro a un recibo de nómina, puedo validar en este recibo dando doble clic en el importe del aguinaldo de 3,300, la parte que se está exentando. Es decir, son las 30 UMA y para validar, bueno, vamos a ejecutar que son 86,88 por 30 UMA. Tenemos un tope exento de 2,606,4. Pero esto se puede volver laborioso si es más de un trabajador, si son 10, 50 o si son 100 trabajadores o mayor. Entonces se vuelve laborioso. ¿Cómo puedo generar un reporte donde me muestre la parte exenta de todos los trabajadores? Vamos a cerrar el recibo de nómina y nos vamos a dirigir al botón Reportes, ISR y ETU, partes grabadas exentas para ISR por empleado. Lo que necesito validar acá es que a todos los empleados tengan la parte exenta como máximo 2,606,4 me parece que habíamos visto. Vamos a pasar el registro patronal a la otra ventana
indicamos el periodo en el cual se está ejecutando el proceso y vamos nada más a pasar el concepto de aguinaldo a la otra ventana y generamos el reporte. Lo único que necesito validar en este reporte es la parte exenta. Si nosotros vamos a validar, me dice aguinaldo, la parte gravable y la parte exenta. Entonces aquí ya podemos tener la certeza de que nuestro cálculo, de que el tope de lo exento de 30 UMAS del aguinaldo se está realizando de forma correcta. Y toda esta información la podemos exportar a un PDF o a Excel. Bien, este es el proceso para generar el cálculo de aguinaldo en un periodo ordinario. Proceso para el cálculo de aguinaldo en un periodo extraordinario. Vamos a entrar a la empresa. Cuando entramos a una empresa, nos pregunta con qué periodo de nómina vamos a trabajar. En este caso, como el cálculo de nómina será en un periodo extraordinario, vamos a seleccionar la opción periodo extraordinario. Y automáticamente nos mostrará una ventana donde no ha encontrado un periodo extraordinario creado y nos pregunta si deseamos generar. Vamos a generar el periodo extraordinario con la fecha de pago del aguinaldo. En este caso, será el día 15. Le damos a aceptar. Y nos muestra el periodo extraordinario del día 15 al día 15. Un periodo extraordinario siempre será de un día. Ahora nos vamos a la barra de menú, procesos, aguinaldo. Y una vez que nos muestra la ventana cálculo del aguinaldo, tenemos que considerar 4 puntos. Número 1, ¿qué periodos intervienen? Tenemos que agregar los tipos de periodos de los empleados a los que se les va a calcular el aguinaldo. Tenemos que agregar las incidencias si es que así se desea, las cuales afectarán, por supuesto, en el cálculo de los días de aguinaldo a pagar a los colaboradores. Y el tercer punto es el aguinaldo con qué. Punto 3 es el modo de calcular el ISR de aguinaldo. En este caso, en un periodo extraordinario, siempre será con el artículo 142, que actualmente es el 174 del reglamento de la ley de ISR. Sin embargo, aquí Compact no ha hecho ese cambio, pero el cálculo, el procedimiento y la retención de ISR son correctos. Nos muestran los conceptos que van a intervenir, que es aguinaldo, y que es ISR artículo 142. El nombre del concepto ISR artículo 142 se puede cambiar si así se desea por el 174. Y le vamos a dar clic en el botón procesar. Ese sería el primer paso para el cálculo. Nos genera la bitácora. En este primer paso de procesar nos muestran los días de aguinaldo que le corresponde a los empleados y todos los datos como días trabajados, incidencias, días restantes del año, total de días trabajados, ya incluyendo los días que faltan del año y tipo de prestación. Luego vamos al segundo paso, que es calcular. Aquí ya me estará mostrando el importe a entregar por los días que le corresponde de aguinaldo. Esta información la podemos exportar a Excel. Nos mostrará este reporte que simplemente es una bitácora donde nos da la información de los empleados, días de aguinaldo, el importe de aguinaldo, tipo de periodo, días trabajados, incidencias. Es la información que estamos viendo en la ventana anterior. Vamos a cerrar la bitácora. Y una vez que hemos hecho estos dos pasos, procesar y calcular, cerramos esta ventana, nos vamos a prenómina. Y aquí en la prenómina nos tiene que estar mostrando los datos del aguinaldo y del concepto de ISR artículo 142. Vamos a validar la parte exenta de ISR
por el concepto de aguinaldo, que son 30 UMAS. Vamos a abrir un sobrerecibo, en este caso el que está seleccionado en color verde, y aquí me muestra un importe de 3,300 pesos. Si yo valido el valor de la UMA, que para 2020 es de 86,88 por 30, tenemos una parte exenta de 2,606,4. Si yo le doy clic donde dice importe, doble clic, lo que me va a mostrar es la parte grabada y la parte exenta. Entonces, efectivamente, es correcta la parte exenta, el tope. Vamos a darle a aceptar. Esto es de forma sencilla para validar un recibo, pero si tenemos una plantilla de 10, 20, 30, entre más trabajadores se vuelve laborioso. Para eso podemos generar un reporte que se llama ISR, partes grabadas exentas para ISR por empleado. Generamos el reporte, pasamos el registro patronal a la otra ventanita, el periodo inicial y periodo final del periodo extraordinario y pasamos el concepto de aguinaldo a la otra ventana, al otro apartado. Ejecutamos el reporte. Lo que necesitamos validar en este reporte es la parte o el tope de lo exento, que son 30 UMAS. Y con esta información ya tenemos la certeza que nuestro cálculo y la parte exenta es correcta. Podemos exportar a PDF o Excel. Cerramos el reporte y una vez que hemos hecho este cálculo, el proceso para autorizar, para timbrar es el mismo proceso que conocemos, que es autorizar la nómina, y una vez que hemos autorizado la nómina, entonces tenemos que timbrar los recibos de la nómina. De mi parte sería todo, espero que les haya ayudado. Cualquier duda o comentario, están nuestros datos en la presentación y será un gusto ayudarlos. Hasta luego.